noches, muchachos. ¿Cómo están? Marco, Carlos. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal aquí? Una noche, un lunes más, ya en el programa 19 de Vamos por la Historia. Imagínense, 19. ¿Qué estábamos nosotros haciendo a los 19 años? Mejor no lo contamos. Te lo pregunto. Pero, no, no, no. Un programa interesante, una vez más, por fecha cívica, cerca del 7 de junio, y recordando pues lo que fue la epopeya de Arica, ¿no? Carlitos, buenas noches. Hola Henry, hola Marco, muy buenas noches. Primer lunes de junio, 5 de junio, estamos transmitiendo en vivo como todos los lunes 8 y 5 de la noche. ¿Ah? ¿Cierto o no? Así es. El día 5 de junio de 1880 llegaban los telegramas a Arequipa, ¿no? El famoso Apure Leiva, que hoy vamos a explicarlo un poquito. Creo que uno de los temas que nos marcó mucho, o particularmente, a mí me marcó mucho la Guerra del Pacífico. A todos. Claro. Yo recuerdo, pues, del colegio cuando cantábamos, terminábamos el himno y decíamos, ¡Viva el Perú, muera Chile! Caramba. Sí, pero Sí, ese era. Bueno, ya lo solté como anécdota. Hay cantidad de anécdotas el día de hoy para contar sobre aquello. Chi, ¿has dicho? Chi. No, vive el Perú, muera Chile. No, pues, Entonces era, los ¿no? 70, pues, ¿no? claro. No, inicial, primaria. No le digas. Claro, ya, en los 70, claro, Henry. porque Marco hablaba del álbum del 78 y por canales internos, sí. Así Yo es. recuerdo que hubo un Ahora vamos a periódico hablar. que mi hermano se lo llevó sobre todo lo que era la guerra. Ujú. Ya, Henry. pasaje. Sí, mira, ahí está el numerito, programa 19, para los que nos acompañan cada lunes de 8 a 9 en estas transmisiones de Vamos por la Historia, ¿no? Ya estamos en el episodio 19 de esta temporada 1. Sí, es un tema muy polémico, sensible, y que ha marcado la historia militar del Perú y que además ha marcado la historia educativa en el Perú, ¿no? Ya Carlos mencionaba esta anécdota de la frase al cierre del himno nacional. Vamos a contar algunas construcciones más que han ocurrido a partir de este evento del siglo XIX. De los recuerdos que yo tengo para esta epopeya y con Bolognesi a la cabeza, están básicamente en este actor cano y pausado, cansino, que apareció en una película sacada durante el gobierno militar, me parece, en blanco y negro, ¿no? No recuerdo el nombre del actor, pero sí recuerdo que fue muy emotivo ver este episodio de la batalla de Arica. No se grabó toda la guerra, ¿no? Se grabaron algunos capítulos nada más. Se llamaba Nuestros Héroes. Nuestros héroes, ¿no? Era una serie. Claro, Era Canal una serie. 7. Claro, está Cáceres, está ¿cómo se llama? Está Grau, Claro. Bolognesi, la heroica respuesta, ¿no? Esa Sí, parte eso me lo- marcó. Y como lo- anécdota madre, esta secuencia de Vamos por la Historia nació con esa foto que ustedes ven abajo, ¿no? Cuando los tres nos reunimos en el Centro de Altos Claro. Estudios Nacionales en Chorrillos para ir a ver una señora película, ¿no? Fue un momento épico. Fue en plena pandemia, hemos ido, pues, ¿no? Sí. ya había salido Ya la había pandemia, bajado. sí, ya había bajado, ya se podía salir. 2021 habrá sido, 2022. Claro, recuerda que fuimos a una panadería a comprar nuestras empanaditas. Así es. Claro. Y que le dijimos a una señorita, ya regresamos pues, al restaurante. ¿No? A comer. Y Sí. nunca regresamos.
Claro, o sea, esa es una de las mejores películas que particularmente he visto. Ya me quedo con la de los 70 también sobre la guerra, ¿no? Eso se hizo pues ya con Morales Bermúdez, decían Marco. ¿Por qué? Porque venían los 100 años de la guerra. Los 100 años de la guerra. Venían los 100 años, entonces fue una buena producción, ¿no? Para la época, para la época. Claro, para la época. Después hubo una versión chilena que van a ensalzar lo suyo, ¿no? Empezamos, ¿ya? Y así algunos documentales. A ver, sí, para relacionar las anécdotas, digamos que coincido contigo que el tema de la serie está producida por Telecentro, nuestros héroes de la Guerra del Pacífico, coincidiendo con los 100 años, fue de la mano con un álbum, ¿no? Fue de la mano con un álbum que se llamó la Guerra del Pacífico. Y coleccionábamos las figuritas y todo eso porque era un tema atrayente. Ahora, sí, pues fue la época. Yo creo que ese álbum y esa serie hoy no pegarían, puesto que eran más lentas, melancólicas, ¿no? Tratando de llevar de que el televidente vea el heroísmo, el honor, explicar, ¿no? Los motivos por los cuales tanto Grau, Bolognesi, Cáceres y Alfonso Ugarte realizaban esos actos, ¿no? Claro, además eran lineales, ¿no? Así es. Y también lo limitado que era pues el sistema, el tema de escenografía, ¿no? O sea, no veías pues realmente un barco en el caso de Grau, o veías pues que era pues las lomas de Chorrillos, en el tema de Arica, pues, ¿no? Era donde antes existía arena, ¿no? Y era la escuela militar de Chorrillos, o la escuela de policía, pues también en Chorrillos, esos eran los escenarios, ¿no? Que se asemejaba, pues, a lo que era Arica en ese momento, pues, ¿no? De la guerra, en ese momento de la guerra. Ahora, también, como anécdota, puedo contar que, bueno, no, en la institución donde nosotros nos conocimos, no se pudo realizar algunos proyectos relacionados a la Guerra del Pacífico, pero sí pues, en Ángeles de Fátima, por el Día de la Bandera, ¿no? Por el Día de la Bandera, por ejemplo, utilizamos material reciclable para realizar banderas peruanas, muy interesantes. Con mi anterior promoción hicimos una bandera de botellas, imagínate, botellas de plástico. Cuando estuvimos en pandemia, cuando tenía ya los chicos de esta promoción que tengo, que fue en segundo año de secundaria, imagínate, en plena pandemia y por Zoom, teatralizamos la respuesta de Bolognesi, en el caso de los varones, y las chicas, biografías de Bolognesi, de Grau, y una oda a la muerte de Bolognesi, que es el fondo de aquella serie que estuvimos hablando de los años 70 de Telecentro, ¿no? La oda a Bolognesi. Y hoy estuve, digamos, como maestro de ceremonias en la juramentación de la policía escolar y brigadistas del Colegio Ángeles de Fátima, ¿no? Recordando también el hecho de por qué pues nace la policía escolar y por qué se da este Día de la Bandera, que se dio, ¿no? A partir de el presidente Leguía, ¿no? En 1924. Ahí estamos, mira, ve. Hay anécdotas que contar. Saludos para los seguidores de Ángeles de Fátima. Sí. Okay. Henry, Marco, yo creo que hay un común denominador en la generación 70-80. Si le preguntamos a mucha gente que de los 70, de los 80, es la gran mayoría que le tiene cierto rencor, cierto ojeriza a Chile, ¿no? Por la forma como nos contaron este capítulo, ¿no? Todas las atrocidades que cometieron los chilenos. Así es. Y nosotros al principio, cuando empezamos en esto de la enseñanza le poníamos más énfasis, por ejemplo, a lo que era la invasión de Pizarro, la guerra con Chile, porque son temas bien bonitos para narrarlos, contarlos, ¿no? El capítulo esperado, ¿no? Claro, y caray, si tú no lo chuntabas ahí ya, pues no estabas sin nada, para hablar de la guerra. Y hasta hoy, de la manera como lo llevamos a clase, creo que
cuando llevamos a la pizarra o cuando hacemos la explicación, creo que superamos tranquilamente cualquier video que se pueda hacer sobre la guerra del Pacífico, de verdad. No, pero ¿a dónde iba Marco? Que, por ejemplo, yo estaba ahora escuchando diciendo que no, que enseñarlo ahora de esa manera no va, que hay que explicarlo diferente. Pero uno no puede con lo que ya tiene formado. Es que lo que crearon en nosotros, ese rencor, ya no lo puedes enseñar hoy día. Pues. Exacto. No, lamentablemente son otros tiempos y no cabe, pues, ¿no? Otras metodologías. Pero bueno, vamos a ubicar a las personas que nos están siguiendo en este en vivo, ¿no? La epopeya del Morro tiene que ver con esta fecha crucial para la historia militar peruana, 7 de junio 1880. Estamos en plena guerra con Chile, que había estallado en 1879. 79. 5 de abril del 79. Muy peculiar, ¿no? Porque el mundo estaba entrando en una crisis energética fuerte, había una necesidad por el control de ciertos recursos, la expansión de las empresas inglesas y norteamericanas era evidente, el capitalismo y la segunda revolución industrial entraban con fuerza al mercado sudamericano, y era un mercado sudamericano pues de primera apetecible, mano, muy primarioso, muy apetecible, ¿no? Y apetecible justamente porque casi como ahora no se transformaba la materia prima, se llevaba casi en bruto y se aprovechaba al máximo pues para estos negocios, estas empresas, ¿no? Entonces el mercado peruano resultaba muy apetecible, pero además en ese momento la zona sur de Perú era ambicionada por muchas empresas, y aquí viene el gran dilema, ¿no? Si esta fue una guerra entre Chile y Perú, o si detrás de estos los intereses de los capitales ingleses, europeos en general, pero sobre todo ingleses y norteamericanos entraron a tallar. Se involucraron muchos países, ¿no? Muchos países. Venezuela intentó apoyarnos sin mayor efecto. Argentina, ¿no? Fue empujado, ¿no? Fue empujado a firmar. Así es. Es más, luego Chile termina negociando con Argentina sobre la Patagonia. Y toda la Patagonia para que no... Justamente por este tema de la participación en la guerra. Ecuador aprovechó también para sacar partido durante la guerra. Bolivia, que se diga, pues tiene una historia negra ahí que no ha logrado limpiar completamente. Hay una serie de eventos que se fueron dando entre 1879 y 1880, pero lo concreto es que para junio de 1880, un bastión importante, crucial, crítico, pero definitivamente imposible de proteger, era Arica. Si algo quedaba claro es que no se podía hacer nada más en Arica, pero pese a recordemos que ya habíamos perdido el Océano Pacífico. Claro, con la campaña naval después de Angamos, ya Chile tenía el control del mar. Lo único que nos quedaba era 2 baterías flotantes, que era el Manco Cápac y el Atahualpa. O sea, que eran monitores de arriba. Digamos que eran premonitores para lo que son los submarinos hoy. Sí, pues eran 2 pedazos. Claro, Henry, por ejemplo, habla de la coyuntura, ¿no? La coyuntura mundial, porque era tan importante el salitre, ¿no? Porque le decía apetecible, ¿no? Venían lo que era, pues, la segunda revolución industrial, el desarrollo del imperialismo. Eso es lo que genera las rivalidades en Europa entre las grandes naciones, y ahí se inicia lo que es la paz armada. Paz armada que termina pues con la Primera Guerra Mundial. O sea, mira desde dónde lo que nosotros nos aprendimos en la universidad. La historia es un proceso, ¿no? Estamos ya. Claro, entonces no son los hechos aislados que Chile dijo, bueno, hoy le declaro la guerra al Perú y se acabó. Esto arrastra, ¿no? La escuela francesa. Y acordémonos que el salitre es muy apetecible, ¿ok? Estamos usando ese término a cada rato. Pero sí, es muy requerido tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos estaban en esta atravesar
de océano a océano su país, ¿no? Construir este ferrocarril, acuérdense, este ferrocarril transoceánico, y bueno, había que volar estas montañas, pues, ¿no? Y utilizando dinamita. Y la dinamita, pues, uno de sus componentes. Pues, estaba, pues, dentro de ellas el salitre, ¿no? Entonces ahí había una demanda, pues, ¿no? Y en Europa el mejoramiento, pues, de las plantaciones, de las tierras, ¿no? Entonces el salitre como era fertilizante. Así es, era muy requerido. Por supuesto. Claro. Okay. Estados Unidos también se estaba encumbrando ya como potencia, ¿no? Claro. Para desplazar de América, desplazar de América el capitalismo inglés. Como tú dices, iniciando su proceso, pues, ¿no? Que lo va a lograr luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí se consolida, pues. Así es. Pero estábamos hablando de Arica, ¿no? Sí. Arica al comienzo de la guerra se convierte en el cuartel general. Recordemos que el presidente Prado, Mariano Ignacio Prado, va custodiado con el Huáscar, con la Independencia y la Unión. Así es. Y bueno, deposita el cuartel general en este puerto, ¿no? Entonces ya ahí vemos, desde ahí nomás vemos la importancia que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué en Arica, profesor? Porque era un puerto vital, tanto para, digamos, que los barcos lleguen, carguen carbón y vuelvan a salir hacia el sur, ¿no? Claro, recordemos todos los... Claro, por supuesto. Claro. Era el último puerto del Perú al sur. No, acuérdate de Iquique, pero estratégicamente Arica era Arica y Maramá. Claro, así es. Acuérdate que también tiene los puertos bolivianos. En todas las peripecias de Grau, cargaba pues carbón en Arica y regresaba, pues, ¿no? Y bueno, destruía los puertos chilenos. ¿Qué puertos bolivianos? Cobija, Antofagasta. Pero Antofagasta Cobija para la guerra. Pero no, Antofagasta no, yo lo veo más Cobija, pero no la trascendencia de Arica. Claro, no trascendencia, claro. No era tanto, si no hubiera habido un enfrentamiento ahí, pues. Inclusive en el virreinato, Arica era más, era la salida de los bolivianos, acuérdense de La Plata, y cuando se crea Cobija, preferían seguir negociando con Arica, porque con Arica más comercio. 4 o 5 días, y Cobija era semana y media, así que Cobija pasaba a segundo plano, ¿no? Totalmente, ¿no? Así es. Ya, pero de Arica, a ver, Marco, Henry, continúa, yo lo iba a continuar después. Sigue. Para cerrar esta idea de Arica, geopolíticamente el puerto era un punto crítico dentro de la guerra, porque, como señalaba Carlos, ya se había perdido el control del mar en 1879. Ahí nomás empezó la guerra en abril, mayo ya nos habían maltratado en Iquique, perdiendo la independencia. Claro, y en octubre... Pero ya la perdimos nosotros. Bueno, ya, ¿para qué renegar? Y en Angamos se dio pues lo que se esperaba, ¿no? La pérdida del monitor Huáscar. Y aunque nos quedaban muchas naves, es lo curioso, ¿no? Numéricamente Perú tenía más naves que Chile, pero funcionalmente las nuestras estaban inoperativas. Lo cierto es que se pierde el control del mar, empieza la campaña terrestre, esta campaña de ahogamiento, de embudo, de ataque de norte a sur que utiliza Chile, nos va aplastando, retienen Tarapacá, las tropas van hacia el norte y se dispersan. Claro, este suceso de Arica es una especie de muerte en cómodas cuotas, ¿no? Porque empiezan en Tacna y nos empiezan a rinconar, y Arica es el último punto que queda. Y acuérdate, parafraseando a García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Tal cual lo hicieron en Pisagua, pues. Claro, el desembarco. Para capturar a Tarapacá, desembarcaron el 2 de noviembre en Pisagua y se dirigieron hacia el sur. Claro, Germanía, San Francisco, ¿no? Ya, pero eso Tarapacá es otro tema que tenemos para hablar. Ahí hay bastante tela por cortar. Yo creo que la guerra del Pacífico debe ser un tema muy interesante. No, en varias, porque tenemos que pisar el acelerador, muchachos. Creo que ya se nos va la primera media hora. Tranquilo, ¿Ya? Ya, entonces para cerrar acá. Sí. Entonces,
Los chilenos sabían que luego de la campaña marítima tenían el control de todo el Pacífico, pero teniendo el control de Arica, tenían el control de todo el territorio en el sur. O sea, no había forma de recibir apoyo o de enviar algo si se perdía Arica. Los bolivianos también sabían esto, que por cierto no los mentamos mucho porque su participación fue escueta desde la mirada de la historiografía peruana, ¿no? Perder Arica representaba perder prácticamente la guerra. O sea, si ya después de la campaña marítima sabíamos que íbamos a perder Arica, confirmaba que habíamos perdido. Los militares que estaban en el sur eran conscientes de ello. De ahí su necedad en no abandonar esa región, pese a que se sabía perdida, ¿no? Algunos dicen, no, pero o sea, si sabían que iban a perder, ¿por qué no abandonaron? ¿Por qué no se replegaron? Porque replegar no representaba nada. Replegar se le hubiese servido completamente el espacio a los chilenos. Además hay algo acá. El soldado peruano del siglo XIX tiene todavía es romántico, una es romántico. Claro. De los tiempos modernos, de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Y en esa mirada romántica estaba el amor a la patria y la entrega de la vida, el honor por ese amor a la patria. Entonces, no era raro ver a un soldado peruano ofrendando su vida en nombre de la patria. Claro, es que eso fue el ejemplo de Arica, ¿no? Porque ya, si en frío, después de Arica, ¿qué nos quedaba? Rendirnos. Pero nace ahí que el patriotismo, ¿no? Eso de luchar a pesar de la adversidad. Pero simplemente ese patriotismo hace que la guerra se dilate y el Perú se desangre más, terminándonos, ¿qué? Rindiéndonos, muchachos, en Montán. ¿Cierto o no? Porque en frío, después de Arica, nos quedaba rendirnos, no teníamos mar. Bolivia se había retirado, habíamos perdido el último bastión al sur. O sea, en frío, ¿qué haces? Claro. Pero nace pues todo lo que significó Arica, ¿no? Esta guerra se estira, ya que había el proyecto chileno que en 6 meses ya ellos estaban desfilando en Lima, ¿no? O sea, ellos tenían en proyección que la guerra no iba a llegar al 80. Claro, ellos iban presupuesto para un año. Ni el más escéptico de los chilenos pensaba que la guerra duraba 6 meses. La ganaban en un par de meses. Sí. Y del lado peruano, ni el más romántico y soñador de los peruanos te hubiese asegurado que aguantábamos 4 años. 4 años. 4 años. O sea, para ningún lado. Ahora, ¿por qué duele tanto Arica? Son varias razones. Primero, por las bajas militares, lo vamos a ver luego. Pero duele en ese momento, y por los documentos que ya revisamos, los que hemos estudiado el tema, duele por la forma como se fue abandonando a los militares que estaban defendiendo el territorio peruano. La documentación que hay es tan dura, es tan fuerte, que, o sea, yo no me imagino a un Bolognesi, a un Ugarte enterándose de estas misivas y de cómo el propio presidente ordenaba que los abandonen, que los militares que se supone iban a apoyarlos desde auxiliar, Tacna, ¿no? Estaban retrocediendo. Disculpa la expresión, pero la estúpida pelea de Pierola con Montero, ¿no? O sea, claro, ese enfrentamiento, mira lo que llevó, ¿no? Que eso nacía desde el primer gobierno de, ¿cómo se llama? De Prado. Ahí, claro, viene el enfrentamiento y Pierola le pasa la factura, ¿no? Y lo peor que no aprendemos, ¿no? Hasta hoy, sí, polarizamos todo, ¿no? Una pregunta que yo recuerdo de San Marcos, la causa por la cual se perdió y hasta el día de hoy sigue vigente, la falta de unidad, ¿no? Totalmente. Y como tú lo dices, no aprendemos, ¿no? ¿Y hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Eso fue el factor de perder Tarapacá y de perder Arica, ¿no?
Tarapacá que se triunfa y se abandona. Ajá, nos han contado de que estaba mal preparado el ejército, teníamos unas diferencias militares, de armamento, pero más era, disculpen, pero más era las tontas peleas que teníamos entre nosotros, ¿no? Problemas internos. Puede ser que los oficiales chilenos eran enviados a Europa a especializar. Mejor preparación, sí. Claro. Y acá los peruanos, pues, nos peleamos entre nosotros. Bueno, ¿qué aprendíamos? Nada, es como los partidos de fútbol que acá entre Alianza U Cristal se matan y a la hora que van a la Copa Libertadores, pues, damos pena, ¿no? Claro, no gana ni con un jugador más. Ese es el problema, que no falta, pues, esa unidad, ¿no? De anteponer el Perú ante cualquier interés personal. Claro, sí. Que empiece el repase de los eventos. No hable de esa palabra, no hable de esa palabra. Qué penosa, qué penosa palabra, el repase. Eso fue lo peor que pudo haber hecho el ejército chileno, ¿no? Claro, eso fue después de la batalla de Tacna. No, pues. Claro, la Cruz Roja Internacional le hace un reclamo. Yo tengo el parte guerra. ¿Sí? Yo tengo un libro bien interesante que me lo conseguí, ¿ya? La guerra con Chile en documentos. Ya. Todos son documentos de la guerra con Chile, cartas, parte de guerra, el parte oficial de la Cruz Roja, déjame un ratito, donde caray, la frase de Baquedano, hoy no queda ni un cholo vivo. Así es. ¿Ya? Así es. Ay, ahora sí te cedo. ¿Ya? Y recordemos que para la historiografía chilena, lo que sucedió luego en Concepción lo van a comparar con lo que sucedió en Arica con el ejército peruano. Sí, eso, con eso tratan de justificar. Así es. Oye, bueno, en esta batalla de Arica, pues podríamos retroceder al 26 de mayo del mismo año, ¿no? Claro, que es donde empieza el... fue la batalla de Tacna, de Cerro y Tiorco, el alto de la Alianza, ¿no? Donde Bolivia se retira de la guerra, ¿no? Donde en canales internos Marco nos decía, ¿no? Que fue dirigida por un presidente. Fue miserable. No, el que dirige la batalla, claro. Pero ahí en Alta Alianza sí hay bolivianos, inclusive está el presidente boliviano luchando ahí. Claro. Uy. Narciso Campero, que es del ejército. También los bolivianos tienen un héroe ahí. Estamos, ¿ya? Eduardo Avaroa. Pero creo que Eduardo Avaroa es de comienzo de la guerra. Claro, el batallón de los Colorados, ¿no? Atacama creo que es. Así es. Creo que y su famosa frase que se rinda a su abuela. Ya, entonces, termina Tacna. Montero se va, pues, los bolivianos se van, Montero se va también a Puno, ¿no? Y Bolognesi incomunicado. Yo no sé si les puedo robar unos cuantos, dale. 1 minuto, 2 minutos para leerle los telegramas. ¿De quién? ¿Ya? El telegrama de Bolognesi a Arequipa. Dale. Dale pausa. Ya. Telegrama. Entiéndase por comunicación rápida y fluida del siglo XIX. Era como el WhatsApp. Antecesor del teléfono. Del WhatsApp. Claro, ya. Quemaremos los partes de guerra, quemaremos el último cartucho. En las últimas comunicaciones de Bolognesi aparece manifiestamente expresada su suprema voluntad de sacrificio. Al lado de las heroicas palabras del héroe aparecen también la frase que atañe el tristemente célebre jefe del Segundo Ejército del Sur, Apure Leiva. Arica, 30 de mayo de 1880. Prefecto de Arequipa. Esfuerzo inútil. Tacna ocupada por el enemigo. Nada oficial recibido. Arica se sostendrá muchos días y se salvará. Perdiendo el enemigo, si Leiva hackea. Hackear es rodear. ¿Ya? Hackea. ¿Ya? Aproximándose a Sama y se une con nosotros. Hágale propio. Estoy incomunicado. Firma Bolognesi. Eso fue el 30. Arica, 2 de junio. Pero espérate. O sea, lo que pasa, aquí hay que contextualizar. Claro. Bolognesi sabía que teníamos tropas de respaldo
En Arequipa. En Arequipa, en Tacna, en la zona de Moquegua, eran como 9.000. Pero en Arequipa estaba el grueso. En Arequipa estaba el grueso. Herido, ¿no? Estaba con el batallón Tarapacá, el batallón 2 de Mayo. Cepita, el Cepita. Numéricamente, había ya, frente a los 5.600, 6.000 chilenos, o sea, si se aplicaba esta estrategia que Bolognesi estaba planeando, si llegaba esa correspondencia a los oficiales respectivos, Chile no la contaba. Pero prosiga, por favor, maestro. Siguiente telegrama. Eso, día 2 de junio. Ya era el 2 de junio, prefecto de Arequipa. Toda caballería en Chacayuta compone ferrocarril. No es posible comunicar con Campero. Sitio o ataque, resistiremos, Bolognesi. Ese telegrama fue a las 12 del día, ¿no? Con 38 minutos. ¿Ya? Ese mismo día, a las 6:35, ¿ya? Dice, enemigo a todas armas. ¿A qué se refiere a todas armas? Infantería, caballería y artillería, ¿no? Son nomenclaturas militares. ¿Ya? A todas armas, por tren a 2 leguas acampando. Espero mañana ataque. Firmado Bolognesi. Arica, 3 de junio. Prefecto de Arequipa. Avanzadas enemigas se retiran. Continúan 7 buques. Apure Leiva para unírsenos. Resistiremos. Bolognesi. ¿Te has imaginado el grado de tensión? Arica, 5 de junio. Un día como hoy. Recibió en Arequipa al prefecto de Arequipa. Apure Leiva. Todavía es posible hacer mayor estrago al enemigo victorioso. Arica no se rinde y resistirá hasta el último sacrificio. Firmado Bolognesi. Dale pausa, Carlitos. Eso fue a las 5 de la mañana. Dale pausa ahí. Esa parte no solo es trágica, sino que es melancólica. La fe de Bolognesi era espectacular. O sea, esa fe que le tenía a los militares peruanos. Y luego voy a leer la carta que le mandó a su esposa. Él sabía de la calaña de políticos que habían en ese momento. Sabía de la catadura de militares en los altos mandos. Pero le tenía fe al ejército. Pero Bolognesi miraba al frente y veía el ferrocarril cargado que avanzaba. Miraba al este y veía las tropas chilenas que estaban bajando. Miraba al oeste y veía las naves de guerra chilenas que estaban ubicándose, posicionándose para que empiece el torpedeo contra el Morro. Y tenía fe. Y lo peor de todo. Pero Henry, Marco, escúchame, Carlitos. Y si hubiera tenido fe un ratito, ahí lo termino para hacer una polémica. Marquito. Dale. Ya, Henry dice, tenía fe. Y si Bolognesi viendo todo aquello, no decía, ¿sabes qué? Nosotros acá vamos a morir, pero para que ustedes reaccionen. Aparte de tener fe, a lo mejor decía, bueno, nos van a sacar la mugre, pero podría servir para que ustedes, con un cachetadón, ¿no? Ahora sí, Marco. No, te decía en el relato de Henry, le faltó que veía el monitor Huáscar frente a Arica. Con bandera chilena. Con bandera chilena, o sea, claro. Yo de verdad, si hubiera estado ahí, ver el monitor, esa imagen que se había sembrado, ¿no? Del monitor y luego verlo frente a Arica con los cañones apuntando hacia el Morro, qué terrible, ¿no? Qué sensación. Claro. ¿No? Pero veo que Bolognesi, más que fe, ya veo desesperación, ¿no? Claro. Ese primer parte fue a las 2 de la mañana. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, el día 5 hay 3 telegramas. Imagínate. El segundo llegó a las 9 de la mañana. Parlamento impone rendición. Contestación previo acuerdo de los jefes. Quemaremos el último cartucho. Firmado Bolognesi. El mismo día, a las 2:40 ya de la tarde. Estamos. Prefecto de Arequipa. Suspendió por el enemigo el cañonero. Parlamentario dijo, general Baquedano, por deferencia especial a la enérgica actitud de la plaza, desea evitar derramamiento de sangre. Contesté, según acuerdo de mis jefes, mi última palabra es quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! Bolognesi. Esos fueron los 3 partes del día 5. Ahora, ya para ir cerrando, el día 6. Ya, paro ahí. Ya. Habla del 5, de la visita que hace, bueno, por órdenes de Baquedano, del mayor Juan de la Cruz Salvo, ¿no? Juan de la Cruz Salvo, ¿no? Que con esto de querer evitar derramamiento de sangre, no, mentira, sino que
ya se había planificado, acuérdense, el riego de las minas, ¿no? Por parte de Moore. No, se me fue el nombre. Elmore, ¿no? Teodoro Elmore. Entonces, los chilenos sabiendo que la infantería iba a sufrir estragos, estratégicamente mandan al mayor, ¿no? Y recibe esa respuesta, pues, esa respuesta épica de que tengo deberes sagrados que cumplir, ¿no? Ahora, lógicamente que es una respuesta que no convence al mayor Juan de la Cruz Salvo, no lo convence, y para consolidar su respuesta, el amigo Bolognesi llama a su Estado Mayor, ¿no? Y ahí en su Estado Mayor le dice: yo ya viví y le he contestado esto, pero ustedes son jóvenes. De cada uno. Ustedes son jóvenes, ustedes tienen mucho por vivir. Yo he dicho que voy a quemar el último cartucho, y lo bueno que casi todos estuvieron de acuerdo con esa respuesta. Menos uno, señor Henry. Arequipeño él. Señor Henry Zapata, ¿quién fue? Arequipeño él, a ver. Suéltala. Usted mismo. Tiene nombre, el apellido de un expresidente, gobernó 2 veces. Y estuvo involucrado ese apellido en un escándalo de la página 11. Suelte el apellido. Se hunde. No. Se hunde. Adelante. No, Gallardo ahí. Pueblo. Dejémoslo ahí, ¿no? Bueno, termino. Es familia. Dale. Familia, sí, claro. Claro. Ya. Termino el último. Y recordemos también que 3 de los hijos de Bolognesi van a pelear también en Miraflores. 2 de ellos fallecen en Miraflores, ¿ok? Y 1 queda. Y si hasta hoy está la familia Bolognesi, es por el hijo mayor de Francisco. Tiene un legado bastante grande, una familia bastante numerosa, los Bolognesi. Ya. 2 minutos, menos de 2 minutos para terminar. Arica, 6 de junio. Señor General Montero, Coronel Leiva, este es el 8º propio que conduce tal vez las últimas palabras del bloque que sostendrá en Arica el honor nacional. No he recibido hasta hoy comunicación alguna que me indique el lugar en que se encuentran ni la determinación que hayan tomado. El objeto es decir que tengo al frente 4.000 enemigos, poco más o menos, de los cuales cerraré el paso a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique. Si ustedes con cualquier fuerza atacan, o siquiera hackean las fuerzas enemigas, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre ustedes si por desgracia no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. En síntesis, actividad y pronto ataque se aproxima a Tacna, es lo que es necesario por parte de ustedes. Por la nuestra, cumpliremos nuestro deber hasta el sacrificio. Es probable que la situación dure unos días más, y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo hasta el punto que no podrán resistir el empuje de una fuerza animosa, lo que decía Henry, ¿no? Por pequeño que sea su número, el Perú entero nos contempla. Ánimo, claro. Actitud, confianza, sí, pues, venceremos sin que quepa duda. Medite usted en la situación del enemigo cerrado, como está el paso de sus naves. Ferrocarril y telégrafo fueron inutilizados, pero hoy ya funcionan trenes para el enemigo. Todas las medidas de defensa están tomadas. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Hágase propio cuanto sea posible. Dios guarde usted, Francisco Bolognesi. Ahí están todos los partes, muchachos. Claro, y ahí se nota cómo es que la fe, lo más lindo. Bolognesi, pese a saberse derrotado, seguía planeando. O sea, estudiar esta batalla es alucinante, porque él se sabe derrotado, pero dice: nosotros podemos soportar el ataque enemigo, pero mientras nos van atacando, ustedes pueden ir avanzando y pueden caer sobre ellos. O sea, él sigue pensando en que en algún momento van a llegar, y ya le habían jugado feo. Ya para esa fecha, Piérola le había mandado, creo que fue a la batería Atahualpa, le había mandado una embarcación, pero con carbón, con telas, con kepis,
¿Y qué estaría pensando Pierola, no? Que muera con uniforme nuevo, ¿qué pasaría por la cabeza de ese hombre? Pero Y con uniformes blancos, ¿no? Eso fue humillante, ¿no? O sea, sí. necesitaban una armas. burla. Oye, y nuestro ejército peleaba con uniforme blanco, ¿no? El color blanco se ve pues a leguas. Claro, y es que no era uniforme, era de cáñamo. Increíble. Claro. Bueno. Y a eso hay que sumarle que ya para la madrugada del 6 ya empezaba el bombardeo. Ya empezaba el bombardeo hacia Arica. Mencionaban a Teodoro Elmore, y esa es una acción. Leía la carta que Elmore le envía a su mamá luego de la batalla, y él dice, fue cosa del destino, ¿no? Hay mucho que cuestionar acá. Lo cierto es que pese que se había rodeado el Morro y se habían colocado minas estratégicamente, y que solo Teodoro Elmore sabía dónde estaban ubicadas, y solamente él sabía cómo se iban a activar, extraña, sospechosa y curiosamente los chilenos lograron desarmarlas, pudieron pasar sin mayor problema por algunos puntos. Mucho que cuestionar ahí. Y algo de lo que no se habla mucho es que algunos de los telegramas de la comunicación entre los militares peruanos, ¿cómo era la frase de Sancho Panda y Quijote? Ladran, los perros ladran, sí. Señal que avanzamos. Señal que avanzamos, señor. Ya hay una serie de telegramas que se dan entre algunos oficiales peruanos y los altos mandos que están en Arequipa, que caen en manos de los chilenos y que terminan enseñándole a Bolognesi, diciéndole: oye, mira, te están traicionando, te están abandonando, claro, de una vez, ¿no? Deja todo esto, ríndete, mira, te ofrecemos esto para llevarte a Santiago, vamos a retirar a tus oficiales a Santiago, ahí negociamos con el gobierno peruano y te podemos enviar a Europa si quieren. Pero pese a todo ello, Bolognesi dijo: no, yo aquí tengo la copia, perdón, la impresión del texto de la carta que le envía Bolognesi a su esposa, ¿no? Siga usted, maestro. Así como los telegramas de Bolognesi tenían bastante fe, la última carta que le manda Bolognesi a su esposa, de fe no tiene nada, ¿no? El hombre se muestra bastante humano y quebrado, ¿no? Sabía lo que le esperaba. Y pero, le dice a su esposa, ¿no? Pero integuérrimo, ¿no? Totalmente integuérrimo. Definitivamente. No, y él, por ejemplo, ahora que tú vas a leer la carta, prácticamente te le está diciendo la clase de grupo político que teníamos, ¿no? Sí. Claro, a su esposa sí se lo dice. Adelante, Henry, claro, lo escuchamos. Lo triste es que esta carta pareciera que lo hubiesen escrito ayer, ¿no? Sí, sigue vigente, sigue vigente. Pero a ver, leo la carta que le envía a doña María Josefa. Dice: esta será seguramente una de las últimas noticias que te lleguen de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan y las oímos como golpes de trágica campana que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar engrandecida por un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayo en el combate para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa? Que me acompañaste con tu amor y santidad. ¿Qué será de nuestros hijos que no podré ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en el que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapacidad la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tiene precio. Esta frase es fuerte, ¿no? Cierra la carta, ¿no? Claro. Nunca reclames nada para que no se crea
que mi deber tiene precio. Es una carta que yo se la leía a los chicos en la academia cuando estábamos todavía allá en la avenida Arequipa. Y en la escuela alguna vez se la leí también a mis chicos. Me conmueve la carta, me conmueve. Sí. Porque Bolognesi marca bien su terreno, ¿no? Yo no estoy aquí por una pensión como sí muchos militares, ¿no? Yo no estoy aquí por una pensión para cuando muera y mis hijos cobren, ¿no? Ni siquiera vayas a pedir, porque era lo que correspondía, era la costumbre. Pero además él es consciente del tipo de militares, ¿no? Los militares que fugaron en Europa, ese presidente que abandonó el cargo y fugó, de los que asaltaron el gobierno, de la manera más miserable y ruin, en lugar de organizarse, de hacer una coalición política, tomar el gobierno por intereses y cambiar militares por intereses, degradarlos por intereses, poner a sus compadres por mandos militares, sí, ¿no? Es vergonzoso. Chile no nos gana por la capacidad militar, por su... Lo dijimos al comienzo. Claro. Esa falta de habilidad que mencionaban Marco y Carlos fue hasta asquerosa, ¿no? Humillante. Ahora, el día de la respuesta, con el Estado Mayor que estuvimos hablando hace un momento, hubieron personajes importantes, ¿no? Y voy a rescatar a 3. Por ejemplo, se podría haber rescatado a muchos, pero 3. Ramón Zabal, Alfonso Ugarte, Guillermo Morro, Roque Sáenz Peña, Justo Arias Aragüez, Joaquín Inclán. Pero voy a empezar con Guillermo Morro. Estuvimos hablando de la campaña marítima y del combate de Iquique, ¿no? Se le encargó a él, muchos dicen que por presiones ahí, ¿no?, de intereses, se le encarga a él, sí, político, se le encarga a él la independencia, el mejor barco peruano que tuvimos para la guerra. Se hundió, se le hizo juicio, acuérdense que Grau lo tomó preso, se le quitó el uniforme, pero de alguna manera fue convocado para la campaña al sur y estuvo en Arica. Fue el único que no utilizó uniforme militar. ¿Ok? Entonces, de una desgracia que le sucedió a él en Iquique, Punta Gruesa, para ser exacto, pasó a la gloria de Arica. El otro que sí sobrevivió, Mor murió, él sí sobrevivió, hablo de Roque Sáenz Peña. Argentino él. Que, bueno, relataba Roque Sáenz Peña que cayó herido y con su espada muy lejos, ¿no? Y narra él que si lamentablemente, si él hubiera tenido su espada cerca, él hubiera seguido combatiendo y entregar su sangre a este país. Pero bueno, lo tomaron prisionero, luego llegó a Argentina y fue presidente de la República de Argentina. 2 veces. Imagínense, ¿no? Y rescaté aquí que él es, ¿no?, el creador de la famosa ley Sáenz Peña, donde en Argentina, con esta ley, se crea el voto secreto y obligatorio, porque ya recordamos cómo eran los votos en aquella época, ¿no?, la votación. El otro me voy a tomar un poquito de aire, porque el otro personaje que voy a rescatar es Alfonso Ugarte. Soy ugartino de corazón, es mi alma mater, pero no me ciego tampoco, pues, ¿no? Y para un ugartino está esta discusión de que si se lanzó o no se lanzó, negoció su muerte, o hay otra persona enterrada en Francia. Bueno, eso no entra en discusión, porque no es el hecho heroico para un ugartino el haber rescatado una bandera o proteger una bandera. El hecho fue que se quedó, porque teniendo todas las posibilidades Alfonso Ugarte de irse, porque es un personaje de familia muy poderosa, familia de salitreros, estudió en Valparaíso, la mejor educación,
fue alcalde de Iquique muy joven en el 76, y teniendo ya planes de matrimonio, decidió quedarse por la patria y formar, alimentar, armar y crear uno de los mejores batallones, con su propia economía. Con su propia economía. El batallón Iquique, ¿no? Los padres sí se fueron a Europa. La novia, que era prima lejana de él, también se fue a Europa. Lo esperaban, pero Alfonso entregó su vida aquí, en Arica, pues, ¿no? Rescataba a esos 3 personajes, señores, del Estado Mayor que se perdió en Arica. Así es. Hay una estampa, pues, conmemorativa de los héroes de Arica, ¿no? Que, en complemento a lo que dice Marco, ¿no? Los numerosos. Tienes aquí a Manuel C. de la Torre, a José Joaquín Inclán, Alfonso Ugarte, Ricardo O'Donovan, Mariano Bustamante, Marcelino Valera, Justo Arias Zaharaüez, Roque Sáenz Peña, que ojo, Roque Sáenz Peña vino al Perú durante el gobierno de José Pardo a la inauguración del monumento. Claro. Y él se trae abajo la versión de los chilenos que eso de la rendición de la plaza, que me haremos hasta el último cartucho, fue mentira. Y Roque Sáenz Peña le dijo, yo estuve ahí. Claro, prácticamente le está diciendo, claro, le estaba diciendo... Él muere en 1914 todavía, Sáenz Peña. Claro, viene ¿ya? Roque Sáenz Peña, Ramón Zavala, Juan Guillermo Mur, Juan Aillón y José Sánchez Lagomarcino. Alguno de ellos. Lagomarcino, comandante de la batería flotante. Claro, de uno de ellos, sí. Tengo aquí un fragmento de la carta que le envía Alfonso Ugarte a un primo, a Fermín Bernal. También es una carta sentida, es una carta que evidencia cómo estaban los militares adentro, ¿no? A la distancia, más de un siglo después uno puede decir, bueno, fue la batalla, ¿no? Pero la sensación que te describe Alfonso Ugarte, también es fuerte, ¿no? Dice, no hay detalles ni tenemos noticias seguras de los nuestros, más de lo que te comunico. Aquí en Arica estamos solamente 2 divisiones de nacionales defendiendo este punto, y aun cuando somos tan pocos no podemos hacerlo de Iquique, abandonar el puerto y entregarlo, porque este es un puerto artillado y tiene elementos y posiciones de defensa. Tenemos pues que cumplir con el deber del honor defendiendo esta plaza hasta que nos la arranquen a la fuerza. Ese es nuestro deber y así lo exige el honor nacional. Estamos pues esperando ser atacados por mar y tierra. Dios sabe lo que resultará, así que te puedes imaginar mi triste situación. Sin embargo, es preciso resistir hasta el último y te puedo asegurar también que con las posiciones que ocupamos en el Morro, los cañones de grueso calibre y las minas que tenemos preparadas, les costará muchas vidas a los chilenos reducirnos y quitarnos esta plaza. Estamos resueltos a resistir con toda la seguridad de ser vencidos, pero es preciso cumplir con el honor y el deber. Quizás la suerte nos favorezca y lleguen con tiempo los refuerzos que esperamos de Arequipa. Otro que tenía fe. Claro, ya hemos leído los telegramas, ¿no? Y cómo el tiempo ya es tan ingrato con nosotros, que yo tenía reservado acá, por ejemplo, los partes de la batalla de Arica. Ni siquiera hemos hablado de la batalla. Pero, claro, ojo, pero podemos de una vez, un ratito, 30 segunditos y corto acá, yo creo ya mi participación, porque estamos a 2 minutos, ojo, la próxima semana podemos hacer la segunda parte, calientito nomás. Y no hemos hablado de Bolognesi, de la figura. Por eso te digo, la otra semana, batalla de Arica parte 2, para invitar a nuestros seguidores. Habla rápido, que el tiempo. Ya. Listo, ya, yo lo planteé. Suelta. Marco. Háblale. Tú has interrumpido. Apura. ¿Los partes no vas a leer? No, los partes me va a demorar. Por eso te digo, a hacer la otra semana parte 2 y acá ya les dejo toda la posta a ustedes. Dale.
Eh, lo que sí, que quede claro para los chicos que nos están viendo, ya, que si escuchan ustedes decir, ah, qué tonto fue Grau, qué tonto fue Bolognesi, que debieron rendirse, ¿para qué tanto esto? ¿Para qué arriesgó la vida de todos? Ya, esto, el Perú estaba representado tanto en Grau como en Bolognesi. Ese Perú que nunca se rinde y que nosotros hoy lo estamos viendo en la coyuntura. En la coyuntura sale el peruano a protestar, sale ese peruano que no se va a rendir nunca. Es como si yo les dijera hoy, ¿para qué salen a protestar si nadie les va a hacer caso? ¿No? Entonces, y recordemos también que el peruano del siglo XIX no es el mismo del peruano del siglo XXI. El peruano del siglo XXI de repente es mucho más fácil. Ah, ya no puedo. No, el peruano del siglo XIX no. Es una persona, ya lo hemos leído, hemos escuchado la carta tanto de Alfonso Ugarte como la carta de Bolognesi hacia su esposa. Quiero cerrar con una reflexión Así es. dura, ya, es una crítica en realidad, pero hay que hacerla. El Perú se ha construido en el imaginario, en su colectivo, a través de derrotas. En el imaginario popular, los elementos más importantes del pasado republicano son derrotas. Héroes, Grau nace en la derrota, Bolognesi nace en la derrota, Ugarte nace en la derrota. El sacrificio de estos grandes personajes está ahí, en esos momentos críticos y miserables que ha tenido nuestra historia republicana. Y eso es algo que se ha observado mucho. La historia peruana está marcada por dos columnas muy fuertes: las referencias católicas y las referencias castrenses. Y si ustedes miran nuestro calendario cívico, las principales conmemoraciones son militares y religiosas. Los feriados, a propósito del día miércoles que es y que no es, que va y que no va y que al final fue un jueguito, los feriados son básicamente militares. ¿Y a qué voy con esto? Que debemos procurar una construcción de nuestra historia no tanto en estas miserias de la derrota, sino en los personajes, en la humanidad, en las acciones de las personas. ¿Por qué esperar a que Alfonso Ugarte haya caído en acción para que se convierta en héroe? Como decía Marco, las acciones previas ya lo convertían como un personaje a seguir, como un ejemplo. De respeto. El mismo Bolognesi, sin haber muerto en Arica, por la edad que tenía, en el retiro, padre de familia, tiene acciones que ameritan recordarlo, pero nuestra historia no se entretiene ahí. Nuestra historia se entretiene en la acción militar, en el derramamiento de sangre, en la miseria de la guerra. Y podríamos retroceder y buscar otros eventos, o avanzar y buscar otros eventos, y vamos a caer siempre en lo mismo, ¿no? En ese gusto por escudriñar en estas miserias para extrañamente sentirnos orgullosos de estos pasajes. Y pienso yo que tenemos que cambiarle la mentalidad al peruano del siglo XXI. Tenemos que mover un poco esto, ¿no? No podemos estar pensando siempre en nuestro pasado de derrotas, de pérdidas, de fracasos, porque sí hay momentos en los que podemos rescatar acciones valerosas, acciones positivas. Es más, con estos mismos personajes a quienes los tenemos en la guerra y previamente, el caso de Grau es otro ejemplo, ¿no? Grau no necesita morir en Angamos para ser conocido. La vida familiar de Grau, el afecto con sus hijos, la vida que tiene en Piura, merecen un estudio también, un tratamiento. Pero bueno, es parte del ejercicio
Marco empezaba diciendo que hoy tuvo que dirigir una ceremonia protocolar en el Colegio Ángeles de Fátima, y es que esa es una de las herencias de esta batalla, ¿no? El Día de la Bandera. Pero este Día de la Bandera y esa fundamentación de la bandera y del personaje en cuestión, Francisco Bolognesi, hablaremos en una próxima edición. Sí, tiene que ser. Obvio. Parte 2. No le hemos tocado, o sea, no. El tiempo nos ha ganado. Y si era importante hablar de Bolognesi, ¿no? Pero bueno, ya nos tocará hablar de Francisco Bolognesi. Bueno, señores, wow, nos hemos pasado 4 minutos. 9:04, claro. Se viene el programa 20. A nuestros seguidores se viene el programa 20. Y ese programa 20 va a estar espectacular. Va a estar espectacular. Sí. Claro que sí. Así es. Listo. Bueno, hasta acá llegamos. Sí, nos ha quedado la miel en los labios, ¿ah? Sí, ok. Sí. Bueno, nos despediremos hasta la siguiente semana. Nos vemos, cuídense, ahí vamos. Cuídense bastante, que todo sea felicidad y como siempre, a triunfar. Así saludos. Vamos por la historia.